Bienvenido o bienvenida al estudio de la Palabra de Dios en este día. Hoy nos enfocaremos en Isaías 50, 52 y 53. La figura del siervo mesiánico es un tema central en el libro de Isaías. Isaías 52 y 53 constituyen un gran cántico sobre el siervo. Hay muchas discusiones entre los estudiosos sobre la identificación del siervo de la canción. Algunos consideran que el siervo en esos capítulos representa a Israel. Sin embargo, el libro de Isaías en sí proporciona algunas ideas para ayudarnos a hacer una identificación clara y positiva del siervo como el Mesías. La canción primero identifica al Mesías como el Rey. Segundo, identifica al Mesías como Salvador y Redentor. Y finalmente identifica al Mesías como el sufriente. Y luego desplayarse en el nacimiento, la identidad y la trayectoria del libertador de Dios, Isaías finalmente revela la tragedia suprema que nos da esperanza para alcanzar, salvar y sanar a los perdidos, incluidos nosotros, que el siervo de Dios lleva voluntariamente nuestro sufrimiento y castigo, muere por nosotros. Y en este estudio exploraremos tres temas principales: el Señor como siervo, el Mesías, o sea, el siervo sufriente, y el Mesías, el Redentor y el Rey. Bueno, así que busca tu Biblia, ábrela en Isaías 52, 53. Regresaré en menos de un minuto para que estudiemos juntos este maravilloso tema central de Isaías. Comencemos con este versículo, Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lu, un cristiano chino, tuvo compasión de sus compatriotas que se habían vuelto esclavos en las minas africanas. Quería darles la esperanza del Evangelio, pero ¿cómo podía tener acceso a ellos? Su solución fue venderse por un periodo de 5 años como esclavo. Fue transportado a Demerara, donde trabajó en las minas y les habló a sus compañeros del trabajo acerca de Jesús. Lu murió, pero no antes de que 200 personas fueran liberadas de la desesperanza al aceptar a Jesús como su Salvador. ¡Qué increíble sacrificio! Sacrificio personal por el bien de los demás. ¡Qué ejemplo! Venderse como esclavo para ir a alcanzar a aquellos que estaban en esclavitud. Y al hacer lo que es impensable, es decir, humildemente tomar la forma de siervo, Jesús también logró lo inalcanzable: a ti, a mí y a todo el mundo sumido y perdido en el abismo del pecado. Hoy veremos y hemos estudiado esta semana este increíble acontecimiento profetizado cientos de años antes de que ocurriera. Ahora, vamos a leer algo aquí y medita cómo ves a Jesús en estos pasajes. Isaías 50, 4 al 10. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán consumidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En la cruz de Jesús, los dirigentes se burlaron de él. A otros salvó. ¿No puede salvarse a sí mismo? Si este es el Cristo, el escogido de Dios, a otros salvó a sí mismo, ¿no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Catas todo lo que estaba allí, ellos no podían comprender. ¿Cómo un rey llegaría a eso?
Pero Jesús bajó para alcanzarnos donde estábamos, para llevarnos un día donde Él está. Este poema, conocido como el poema del siervo sufriente, confirma la reputación de Isaías como profeta evangélico. En armonía con la excelencia del Evangelio, el poema se destaca por encima de otros escritos. Si bien es increíblemente corto, cada frase está repleta de un profundo significado que revela la esencia de la misión impensable de Dios para salvar una raza inmersa en el pecado y que estaba perdida. Bueno, son varios versículos, pero vale la pena leerlos y seguirlos aquí en la pantalla, seguirlos ahí frente a tu pantalla, frente a tu televisor, frente a tu teléfono, tu computadora. Isaías 52 y llegaremos hasta Isaías 53, hasta el versículo 12. Es el poema del siervo sufriente. Escucha aquí lo que logró Jesús, hasta qué punto estuvo dispuesto a humillarse. Fue profetizado. Él sabía cuando vino a este mundo qué es lo que le esperaba. Sin embargo, avanzó por amor a ti y amor a mí. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y al seguir el curso general de la vida del Mesías en la tierra, el profeta comenzó con su concepción y nacimiento. Estableció su identidad como un rey davídico divino, explicó su obra de restauración para Israel y su ministerio silencioso de liberación de la injusticia y el sufrimiento. Y a continuación Isaías reveló que el gran drama del Mesías incluye el contraste de la tragedia antes de la exaltación. Era difícil poder creer que un Mesías vendría a ser muerto. Un Mesías no puede morir, un Mesías es un libertador. Y ahora encontramos un contraste tremendo. Vino a morir porque en su muerte hay liberación. Ahora el poema del siervo sufriente sondea las profundidades de la tragedia. Isaías presenta el poema con un adelanto que contiene un contraste sorprendente. Porque dice que el siervo prosperará y será exaltado, pero su apariencia se verá desfigurada de manera tal que resultará inconcebible o irreconocible. ¿Quién puede creerlo? Inicia un doloroso descenso a partir del origen del siervo y su aspecto normal hasta su aflicción y rechazo. Hace una pausa para explicar que su sufrimiento en realidad
es nuestro castigo, que Él lo soporta para sanarnos. Y luego continúa con el descenso del siervo inocente hasta la tumba. Y después el siervo asciende hasta la excelsa recompensa prevista al comienzo del poema, con la idea adicional de que su sacrificio para salvar a otros es la voluntad de Dios. ¿Sabes que el apóstol Pablo comprendió esto en más profundidad que lo que a veces nosotros comprendemos? Y él escribió hace siglos, lo que está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El siervo de Dios es exaltado en extremo, pero de repente el siguiente versículo describe su apariencia tan desfigurada que no puede ser reconocido como como los hijos de los hombres. Y aquí en Isaías capítulo 52, 13 al 15 nos dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y el Nuevo Testamento describe los factores que desfiguraron la apariencia de Jesús, incluida la flagelación, una corona de espinas, la crucifixión, pero sobre todo el hecho de cargar con los pecados de la raza humana. El pecado nunca tuvo la condición de ser natural para los seres humanos. Soportarlo hizo que el Hijo del Hombre pareciera algo inhumano. Para Él era casi imposible. Un Dios ajeno al pecado, al mal, cargando el mal que a nosotros nos correspondía para morir para siempre. Ahora, Él tomando eso, cargándolo a su cuenta. Compara esta historia con la de Job, que súbitamente descendió de una posición de gran riqueza, de honor, de poder, a ser un lastimoso miserable sentado en el suelo en medio de las cenizas, que se rascaba sus dolorosas llagas con un tiesto. En contraste, era tan grande ese contraste que ni siquiera los amigos de Job lo reconocieron al principio. Por eso, amados, la pregunta era, ¿por qué sufre Job? ¿Por qué debe sufrir el Mesías de Dios? Ninguno de los dos merece sufrir, ambos son inocentes. Entonces, ¿por qué el sufrimiento? ¿Cuál es el mensaje esencial para nosotros? Resulta que los inalcanzables somos nosotros. Es por eso que el Señor descendió para alcanzar al más miserable de este planeta. Hay esperanza en Jesús. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Semejante a una planta vulnerable, aparentemente sin un valor especial y despreciada. Esa es la representación que aquí se nos da del siervo sufriente. Isaías nos ha conducido rápidamente desde la juventud inocente hasta el borde del abismo. Incluso teniendo en cuenta el contexto presentado previamente, no estamos preparados en el sentido que estamos resignados al destino del siervo. Al contrario, hermanos, Isaías nos ha enseñado a apreciar el niño que nos ha nacido, al príncipe supremo de la paz.
Otros lo desprecian, pero nosotros sabemos quién es Él realmente. ¡Cuánto amor! A veces no es fácil, hermanos, leer Isaías porque lo escribe en un lenguaje muy elevado. Y algunas cosas bastante difíciles al comienzo de entender. No es una lectura fácil, hay que profundizar. Por eso estas lecciones a veces pueden resultar un poquito para algunos, ¿cómo digamos? No digo insípidas, sino digo difíciles de digerir o de masticar porque dice mucho y lo dice de una forma tan profunda y usa términos y alegorías que a veces tenemos que detenernos a meditar y a comparar versículo con versículo. Como dijo alguien, nos hemos encontrado con el enemigo y somos nosotros. El siervo no es el primero en ser despreciado, desechado o un varón de dolores. El rey David fue todo eso cuando huyó de su hijo Absalón. Pero el sufrimiento que soporta este siervo no es suyo y no deriva de su propio pecado. Tampoco lo soporta únicamente por otra persona, porque dice Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La respuesta a la pregunta ¿por qué? Esa es la verdad probatoria de Isaías. Dice, a causa del amor de Dios, su Mesías elegiría sufrir. Y esto es algo que el pueblo hebreo nunca entendió. Ellos esperaban que un Mesías era solamente un libertador, alguien de alto estatus. Jesús era alto estatus, pero nunca esperaron que el libertador cayese y fuese muerto. Finalmente lo rechazaron. Pero ¿por qué Isaías asesta el broche de oro para completar la verdad inconcebible? Él elegía sufrir para alcanzar lo inalcanzable y lo inalcanzable somos nosotros. Quienes no entienden, consideran que el siervo es golpeado por Dios. Así como los amigos de Job pensaron que su pecado se debió su sufrimiento fue causado por sus propios problemas, por sus propios errores. Y así como los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los que vieron a Jesús en la cruz supusieron lo peor, porque estar en un madero era la peor maldición. ¿Te imaginas eso? Por siglos se considera que estar en un madero era la peor maldición. Porque Moisés dijo, cualquiera que es colgado en un árbol está bajo la maldición de Dios. Y pensaron, Dios lo abandonó. Sin embargo, todo esto fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Leo esta hermosa cita del libro En lugares celestiales. Dice, ¿qué precio ha sido pagado por nosotros? Contemplad la cruz y la víctima levantada sobre ella. Mirad aquellas manos taladradas por los crueles clavos. Mirad sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía es el precio de vuestra redención. El peso, la culpa, el castigo por los pecados de todo el mundo, todos los pecados cometidos por cada pecador desde los tiempos de Adán y Eva hasta cuando el tiempo de gracia se cierre, cayeron sobre Cristo en la cruz al mismo tiempo como el único medio para salvarnos. No sin causa su corazón fue quebrantado, literalmente explotó. ¿Quién nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? Que hubo que pagar un precio tan alto para redimirnos de él. ¿Un ángel no podría habernos rescatado? Porque son seres creados. El Creador asumió la responsabilidad con sus criaturas. No tenía por qué hacerlo. Pero el amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo puede. Por eso, amados, siempre digo que hay dos verbos que en la Biblia se conjugan juntos. El verbo amar y dar. De tal manera amó Dios que dio. Y cuando tú y yo amamos a Dios, vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos a dar todo a aquel que lo dio todo por nosotros. El hecho de que el Salvador haya hecho esto por nosotros, incluso a un costo tan alto,
¿Qué nos dice sobre el amor de Dios? Será el tema de estudios por la eternidad, ¿no es cierto? Bien, veamos ahora qué significa que la vida del siervo sea entregada en ofrenda por el pecado. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Además, el pecador debe devolverle a la persona agraviada lo que le quitó, más una multa, antes de ofrecer el sacrificio para recibir el perdón de Dios. En el caso de un uso indebido e involuntario de algo que pertenece a Dios, Él es el receptor de la reparación. Ahora podemos entender cuando dice que Dios consuela a su pueblo exiliado diciéndole que ellos han pagado suficiente compensación por sus pecados. Pero después de la reparación debe haber un sacrificio. Y aquí está en Isaías 53. El siervo de Dios, en lugar de un carnero, es llevado como oveja al matadero en favor de los que se han extraviado. Y aunque dice cortado de la tierra de los vivientes, totalmente consumido en el sacrificio que enciende la llama de esperanza para nosotros, el siervo ahora se levanta de la muerte, la tierra sin retorno, para recibir exaltación, ver su linaje y prolongar sus días. El plan de salvación magistralmente expuesto, lo que Jesús vino a hacer. Siglos antes que ocurriera, ya Dios reveló esto. El mismo Jesús reveló cómo Él iría a morir y por qué, por qué causa lo haría. Bien, hagamos un resumen en los minutos que nos quedan a manera de conclusión. Número 1, en esta lección hemos estudiado el Mesías como el siervo sufriente. Pregunto, ¿por qué crees que el Señor decidió revelarse a nosotros como un siervo? Lee nuevamente hoy, cuando vayas a tu casa esta tarde o antes de acostarte, Isaías 52-53, para tener panorama claro y esto fresco en tu mente. Número 2, ¿cómo entiendes Isaías 53:10? Al Señor le agradó aplastarlo poniéndolo en dolor. ¿Cómo nos ayuda el apóstol Pablo a comprender este misterio? ¿Cómo se transmite en este versículo? Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Y número 3, nuestra esperanza es que el Dios que liberó a su pueblo en el pasado venga en un futuro cercano para llevar a su pueblo a la nueva Jerusalén. Según el libro de Isaías, muchos reinos llegaron al escenario de la historia de esta tierra, pero finalmente fallecieron, desaparecieron. Pero ¿qué pasa por contraste con el reino de este Mesías o del Mesías? ¿Cuánto tiempo durará el reinado del Hijo del Hombre? Ya en el libro de Daniel, el mismo Jesús reveló, y le fue dado dominio y gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino lo que no será destruido. Yo quiero ir aquí a dos promesas de la sierva del Señor, mi autora favorita, del libro Nuestra elevada vocación, comenzando allí, dice: Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el árbol de la cruz. ¿Qué debe ser el pecado si ningún ser finito pudo hacer la expiación? ¿Cuál debe ser su maldición cuando solamente la deidad pudo conjurarla? La cruz de Cristo testifica ante cada hombre que la muerte es el castigo del pecado. ¿Acaso habrá algún poderoso encantamiento que retiene el sentido moral impidiéndolo ser impresionado por el Espíritu de Dios? Pregunta muy profunda, ¿verdad? Y ahora, en Mensajes Selectos, volumen 1. La ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad, pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres al paso que exaltó la ley y la hizo honorable.
Amados, no sin causa se nos ha dicho que somos transformados al contemplarle. Y si dedicásemos por lo menos una hora a contemplar lo que Jesús hizo por nosotros, seríamos transformados. Dios nos ayude a comprender que este siervo sufriente descendió para alcanzarnos donde estábamos y tomarnos de nuestras costumbres y nuestros hábitos, pero no dejarnos allí para que sigamos creyendo en Él y con nuestros hábitos y costumbres, sino alcanzándonos para transformarnos a lo que Él quiere que lleguemos a ser. Y nos ha dejado este manual que nos habla no solamente del regalo de la vida eterna, sino cómo gozar de ese regalo y gozarlo ahora y por la eternidad. Sí es muy de moda decir, bueno, yo acepto a Cristo, pero puedo vivir como quiera. Dios tiene que aceptarme como soy. Hermano, Dios te acepta como eres, pero quiere transformarte a como Él desea que seas. Porque lo que tú y yo somos, Él nos lleva al pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte eterna. Y el Señor dice, no, yo tengo un camino mejor. Por eso yo creo, hermanos, en la aceptación de Cristo, pero también en la transformación que Cristo hace. Ya sean costumbres que sean adquiridas, hábitos, vicios, o ciertas costumbres que la gente tiene hoy que aún los gobiernos consideran como normal. Elige lo que tú quieras hacer. No, hermanos, tenemos que elegir lo que Dios quiere que nosotros seamos. Para eso dejó su libro. Dios nos ayuda a poner nuestra vida en armonía con la palabra de Dios y a invitar a otros con amor a seguir este manual. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por este siervo sufriente que no alcanzaremos a entender en la eternidad, no alcanzaremos a entender tan profundo amor. De venir a este pequeñito punto azul flotando en alguna parte del universo a dar su vida cuando podía haber exterminado y el universo ni siquiera lo hubiese notado. Pero tanto nos ama que nos vio a nosotros pequeñas cositas allí pequeñísimas. Pero estaríamos perdidos para siempre. Y nos exaltó de tal manera que nos valora tanto que da su vida. Queremos comprender más de este amor para poder amarle más. Perdónanos hasta aquí la indiferencia. Ayúdanos a dar prioridad a esto en nuestras vidas. Que tu bendición nos acompañe hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal o a ver cada fin de semana, cada sábado, lo que llamamos la escuela sabática o le decimos Lecciones de Vida. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien. Si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, Dios te bendiga. Maranatha.